Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Dylan Steven García Coime y yo les voy a hablar sobre lo que es una pequeña introducción sobre lo que es la sumarización lingüística de datos. Bueno, cuando hablamos de la sumarización lingüística de datos, estamos hablando de una técnica en procesamiento del lenguaje natural, la cual nos ayuda a analizar los datos que buscan simplificar grandes volúmenes de información, dándonos así a entender resúmenes concisos y claros de algún tema concreto que nosotros queremos. También esta melodía nos dice que está enfocada a lo que es extraer los elementos más relevantes y representativos de un conjunto de datos textuales. Para ello también tenemos lo que es la eh, condensada, la cual dice que nos mantiene el sentido de información clave del contenido general. Bueno, para esto tenemos dos tipos de sumarización. La una es la sumarización extractiva y la otra la sumarización abstractiva, ¿no? Más adelante mis compañeros van a hablar un poquito más sobre cada una de ellas, ya de manera general, especificando qué función hace y para qué sirve, ¿no? Cada una de estas. También la sumarización lingüística particularmente es útil para lo que es en el área de la sobrecarga informativa, permitiendo a los usuarios tener rápidamente una visión general sin necesidad de analizar todo el contenido en detalle. También nos dice que es una herramienta aplicada en áreas como la generación de noticias, resúmenes, documentos, informes, etc. Eh, También nos dicen que con los avances de la inteligencia artificial, los algoritmos de la PLN, que en este caso estamos diciendo o se refiere al lenguaje de procesamiento natural, han mejorado su precisión, logrando generar resúmenes que conservan tanto el contexto como el tono de contenido general. Ahora avanzando un poco en el siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia de la sumarización lingüística. Bueno, aquí tenemos varios puntos, la cual tenemos a tratar. Tenemos lo que es permite reducir la reducción de complejidad de los datos, facilitando un análisis y comprensión. Tenemos que nos ayuda a identificar patrones y relaciones ocultas en datos. Tenemos también la parte que nos ayuda en la toma de decisiones informadas, ya que esta nos ayuda a ser más clara y concisa en la presentación. Entonces, son uno de los puntos más importantes, la cual estamos tratando el día de hoy, sobre por qué es importante utilizar la metodología, utilizar este método de la sumarización lingüística. Bueno, entonces, todo lo que te puedo presentar por el momento, ya más adelante mis compañeros irán presentando cada una de ellas. Buenas tardes, profesor. Quien les habla es Bruno Entrao. Le voy a hablar sobre el enfoque de la sumarización lingüística. El enfoque se refiere a las técnicas y métodos utilizados para poder reducir y condensar un texto extenso en una versión más corta. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos existen dos enfoques, el cual son la sumarización extractiva y abstractiva, que más adelante mis compañeros le van a explicar. Pero para resumir, la sumersión extractiva, en las oraciones o frases más importantes son seleccionadas y directamente el texto fuente, o sea que se agarra el texto igual que se le ha dado al chat, por así decirlo. Y en la sumarización abstractiva se reescribe el contenido original, o sea que se produce una versión condensada de que puede no contener las mismas frases del texto original. En este ejemplo tenemos lo que es algo sobre el clima que es importante para la agricultura. Si vemos que es la sumarización extractiva, la cual solo agarra las frases o oraciones más importantes, copiaría tal el texto como está igual, pero si es abstractiva, ya analizaría el texto y daría las ideas más importantes o reescribiría el contenido para que dé una idea más condensada de este. Bueno, continuando tenemos lo que es los pasos para la sumarización lingüística, que son, es un proceso que se suele seguir para poder crear o para poder que analice el texto o, o el contenido que se le está dando. Para ello principalmente tenemos lo que es el procesamiento de texto, que en esta fase implica la limpieza y la normalización del texto, o sea, eliminando el ruido como puntuaciones innecesarias, símbolos y palabras irrelevantes.
Luego tenemos lo que es la identificación de características, que en estas se identifican las características claves del texto, como la frecuencia de palabras, la posición de las oraciones, el número de palabras clave y los patrones semánticos. Luego tenemos lo que es la selección o generación de oraciones, que esta, dependiendo del enfoque, ya sea extractivo o abstractivo, se seleccionan las oraciones más representativas o se generan nuevas ideas para el nuevo, la nueva, se generan nuevas ideas para plantear de la información esencial. Luego tenemos el post-procesamiento, que en esta etapa se verifica la coherencia y la cohesión del resumen final, que sea asegurando lo que sea legible y que siga una estructura lógica. Gracias. Bueno, yo soy Velázquez Lagos Saskia y voy a hablar sobre los tipos de resúmenes lingüísticos. Aquí tenemos dos tipos de resúmenes, los cuales son el resumen extractivo. En este resumen, en este tipo de resumen, las frases y oraciones más relevantes se extraen directamente del texto original. Es decir, que este resumen consiste en seleccionar fragmentos del texto que representan las ideas principales sin modificar las palabras o estructuras originales. Este tipo de resúmenes se basa en técnicas que identifican la importancia de las frases en función de su posición, frecuencia de palabras claves u otros factores lingüísticos. Por otro lado, tenemos el resumen abstractivo. En este caso, el resumen se genera reformando el contenido del texto original, es decir, que no se extraen las frases directamente del texto, sino que se sintetizan nuevas oraciones que condensan las ideas claves que las ideas claves de forma más creativa y concisa para una mejor comprensión. En este tipo de resúmenes se utiliza un procesamiento más avanzado del lenguaje natural, ya que este implica entender el contenido para expresarlo de una manera más simplificada. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de resumen extractivo. El texto original nos dice, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente desde la revolución industrial, lo que ha provocado un aumento en la temperatura global. Esto ha generado esto ha generado consecuencias devastadoras como el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar y fenómenos metodológicos extremos. Las soluciones propuestas por los científicos incluyen la reducción de emisiones, la transición a energías limpias y la reforestación. Bien, este sería el texto original y el resumen extractivo sería lo siguiente. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente desde la revolución industrial, lo que ha provocado el aumento en la temperatura global. Las soluciones propuestas incluyen la reducción de emisiones, la transición a energías limpias y la reforestación. Como podemos, como podemos darnos cuenta, en este resumen se extrayeron las ideas principales o ideas claves para, para poder formar el resumen extractivo. Todo fue extraído del texto original, sin modificar palabras o la estructura del texto. Gracias. Buenos días, profesor. Quien nos habla es Sigel Espinosa y yo le voy a hablar el ejemplo de resumen extractivo. Como ya le dijeron mis anteriores compañeros, sabemos que las sumarizaciones extractivas son nuevas reformulaciones y reescrituras de la información, ya que esta nos permite crear un texto más coherente y fluido.
Yo le voy a hablar sobre un ejemplo que primero tenemos lo que es el texto original del ejemplo del resumen extractivo, que es el cambio climático, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente desde la revolución industrial, lo que ha provocado un aumento de la temperatura global. Eso ha generado consecuencias devastadoras como el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. Las soluciones propuestas por los científicos incluyen la reducción de emisiones y la transición a energías limpias y la reforestación. ¿Qué hace el resumen extractivo? Este nos da un texto mucho más coherente y fluido a lo que queremos saber. Por eso dice en el resumen extractivo: el cambio climático impulsado por el aumento de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial ha provocado graves efectos como el deshielo polar y los fenómenos climáticos extremos. Los expertos sugieren reducir las emisiones y adoptar energías renovables como mitigar el problema. Entonces, después de un resumen abstractivo, tenemos aquí un texto un poco más directo y coherente a lo que dice el texto original. También le voy a hablar sobre los desafíos de la sumarización lingüística. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las técnicas lingüísticas y conceptuales que se enfrentan al intentar generar resúmenes automáticos y precisos y coherentes a partir de estos textos. Yo le voy a hablar sobre algunos principales desafíos, como que es la comprensión semántica completa. Tenemos como primer punto el desafío, que es para crear un resumen, la máquina debe comprender el significado profundo del texto, lo cual es complicado debido a la ambigüedad del lenguaje natural. Por eso tenemos de ejemplo que las palabras pueden tener múltiples significados dependiendo del contexto, y la máquina debe ser capaz de captar el contexto correcto que queremos. Por eso nosotros, al hacer un resumen, tenemos que ver bien para que el resumen sea un poco más coherente y fluido al texto que nosotros queremos dar o explicar. Por eso es muy importante que por eso es muy importante leer y saber resumir los textos, y así para que estos puedan ser coherentes al texto original. Gracias. En las aplicaciones de la sumarización lingüística, tenemos que abarcan diversos tipos de datos donde la capacidad de condensar información es de una manera precisa y rápida, en donde la sumarización lingüística se emplea en diferentes tipos de áreas, ya sea tecnológica, profesional, que nos ayuda a mejorar la gestión de información y a su vez facilitar la comprensión de grandes volúmenes de datos. En otras palabras, voy a continuación a mencionarle algunas de las más relevantes de lo que podemos nosotros ver sobre lo que son las aplicaciones en la sumarización lingüística. Primero tenemos el procesamiento del lenguaje. Esto de aquí nos va a ayudar a utilizar y mejorar la comprensión generacional de texto por parte de la máquina, como lo que es el chatbot o también como lo que son los asistentes virtuales. Como segundo tenemos las enseñanzas de idiomas. ¿A qué nos ayuda? A crear entornos visuales donde los estudiantes puedan entender y comprenderse y a su vez practicar muchos idiomas. Tercer punto, el análisis de sentimiento. Esto de aquí se aplica al momento de nosotros poder evaluar lo que son las opiniones en redes sociales, en resúmenes, en foros, en productos, entre otros, identificando emociones a partir del lenguaje escrito. Como cuarto punto tenemos la creación de contenido. Son asistentes que generalmente se encargan de crear texto, automáticamente artículos o resumirlos o incluso una literatura creativa, es decir, se forman videos a través de algún texto. Como quinto, la traducción automática. Esto de aquí ayuda a mejorar la calidad de traducciones mediante modelos que ayuden a simular un lenguaje humano común o personal. Y por último, una de las aplicaciones también tenemos es el reconocimiento de voz, en donde se utiliza para transcribir y comprender el habla
aplicándolo en dictado o asistente de voz. Esto lo podemos ver muy a menudo al momento de nosotros poder escribir un texto en WhatsApp o algún texto en alguna aplicación, o automáticamente también nos ayuda a reconocer una voz, por ejemplo, como podemos decir un Alexa, que te ayuda a reconocer, tú le hablas y te traduce o te reconoce lo que estás hablando. Herramientas y tecnologías. En herramientas y tecnologías, el algoritmo estadístico, cuando hablamos de aplicaciones, son algoritmos utilizados estadísticamente en métricas como la frecuencia de términos o la posición de la frase para determinar qué partes de texto son las más importantes. Ejemplo, los métodos estadísticos evalúan la relevancia de las palabras o frases en función a su aparición en el texto y extraen las más significativas. Las tecnologías relacionadas tenemos el Time Frame Inverse Document Frequency, que mide la importancia de una palabra en relación a la frecuencia de lo que se da un documento en una colección mucho más grande de texto. Los algoritmos de Noon evalúan la posición de la importancia de las palabras clave dentro de la oración para determinar lo que es la relevancia. Ahora, en la sumarización lingüística tiene diversos tipos de aplicaciones en diferentes campos, como lo mencionábamos en antes. Eh, y además, también existen diversas herramientas y tecnologías. En este momento vamos a mencionar o a destacar algunas de las que podemos mencionar para tener mucho más claro lo que se está exponiendo. Como lo que son el NLP, que son las librerías, Natural Language Talking. Son herramientas donde el procesamiento natural en Python, que incluye funciones para la sumarización. El SPICY es una biblioteca muy avanzada para lo que es el procesamiento del lenguaje, luego que se utiliza para la extracción de resúmenes. Una segunda plataforma son las IA, el ChatGPT o el BERT, que el ChatGPT nos ayuda a generar resúmenes de texto extensos a algo mucho más corto y algo más concreto, dependiendo de lo que el usuario le quiera pedir. Y también tenemos el BERT, que es un modelo que se puede adaptar a tareas de sumarización extractiva y extractiva, que esto pudimos verlo de una manera anterior, qué significaba. También tenemos lo que son el software de resumido. El software resumido tenemos el Summary Bot. Es una herramienta en línea muy utilizada a través de la IA para resumir textos de una manera automática. También tenemos Srim, es una aplicación web que aplica o nos ayuda a una simplificación de textos muy largos a través de la extracción de frases muy claves. Mencionamos también las herramientas de gestión de contenido. En esto de aquí tenemos el Evernote, que nos permite resumir notas y documentos. Tenemos el Notion, que es una herramienta de productividad que incluye funciones para crear resúmenes y organizar información. Extensiones y complementos. Tenemos dentro de estos el Auto Highlight, que es las extensiones de navegadores que resalta automáticamente las partes más relevantes de un texto en línea. Y también tenemos el TLDR-Dis, que es una herramienta que proporciona resúmenes de artículos de forma rápida y sencilla. Y por último, recalcando las plataformas de análisis de datos, como es el Tableau. Este es uno que nos ayuda a visualizar y a su vez se puede usar para resumir y presentar datos textuales. Ahora, si bien cabe duda, esas herramientas y tecnología, ¿en qué nos van a ayudar? Nos están facilitando el proceso de la sumarización, permitiéndonos que a los usuarios extraer información de una manera clave, eficiente, veraz y de una manera entendible para el usuario final. Muy buenas tardes, mi nombre es Patrick Loor. Yo les voy a estar hablando sobre el futuro de la sumarización lingüística. Sabiendo que el futuro de la sumarización lingüística es algo muy prometedor, sabiendo que tiene un potencial significativo para transformar la manera en la que nosotros interactuamos con las personas recolectando todas estas informaciones. A medida de las tecnologías, sabiendo que las tecnologías van evolucionando al pasar del tiempo y es muy probable que veamos una mayor interacción de estas herramientas
en nuestra vida diaria, facilitando así el acceso que nosotros podamos tener de información relevante y útil de una manera más eficiente. Como podría decir, en estas tenemos unos puntos claves que me gustaría mencionarles a través del avance de la IA, de la inteligencia artificial, todo el desarrollo continuo que tiene la inteligencia artificial. Muchos de estos más avanzados, se espera que la calidad de los resúmenes generados que se dan, estos puedan integrarse, como quien dice, en otros tipos de datos, de audios, datos visuales, datos de audios que facilitan la creación de resúmenes y que abarcan todo lo que sabemos que conlleva diversos formatos y a su vez enriquecernos también en la parte de la comprensión de información que nos da o cómo se está dando toda esta información. Es clave que podamos ver que estas aplicaciones en el tiempo real, como sean las aplicaciones de reales en tecnologías que van evolucionando, y es muy probable que nosotros veamos estas herramientas muy reales que se puedan asistir, como por ejemplo las videoconferencias, las reuniones en eventos en vivos que también podremos apreciar. Todo esto va mejorando, como por ejemplo en estos momentos la videoconferencia, las videollamadas por WhatsApp, todo esto va evolucionando y a la comprensión instantánea podemos darnos algo muy palpable a través del WhatsApp, que tenemos una comunicación en tiempo real, como quien dice. Entonces, para darle una idea o una conclusión, podría yo acotar en la conclusión que esta básicamente se trata de técnicas de sumarización lingüística. Es una técnica que nosotros podemos apreciar, la cual nos ayudan a agrupar en un conjunto de algoritmos. Ya conocemos lo que son los algoritmos. En estos algoritmos de minería de datos útiles para nosotros poder descubrir y relacionarnos de manera virtual o de manera con presentes datos que nosotros podamos obtener. Entonces, sin más que decirles, muchas gracias y este fue todo por hoy.